Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. La Guerra Fría se da por concluida en 1989, ingeniero Esteban, con la caída del muro de Berlín. Se da por concluida la Guerra Fría. Desde un tiempo importante hasta esa época había lucha ideológica en las diferentes naciones. Había lucha de ideas entre los actores políticos. Siempre la política estará dominada por los intereses, pero antes había una base ideológica que sustentaba el porqué o la razón de un partido político. Tras la caída del muro de Berlín, todo cambia. Ahí siempre existe un libro de Joseph Ramonet, importante periodista que fue director del País y la revista Le Monde en Francia, que decía después de las ideologías políticas. Él habló en su libro, después de las ideologías políticas, ¿qué pasó? ¿Qué venía? Y traigo esto a colación porque el fenómeno de la lucha de ideas en República Dominicana llegó hace tiempo. Y hay que decir que con los tres importantes caudillos políticos de la República Dominicana, o los tres líderes políticos de la República Dominicana, que en un momento mantuvieron una puja política, y está el ingeniero que fue testigo de esa lucha política, estaba Joaquín Balaguer con el social cristiano, Peña Gómez, liberal, y Juan Bosch con su tema revolucionario. Y eran verdaderas ideas políticas las que se daban entre el profesor Juan Bosch, Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. El doctor José Francisco Peña Gómez, pudiéramos decir liberal, pero eran ideas socialdemocráticas, que fue lo que asumió el doctor José Francisco Peña Gómez como parte de ideología política del PRD, y por eso se involucra la Internacional Socialista, donde se penetraban o donde compartían la mayoría de los países socialdemócratas del mundo. ¿Y saben por qué hago mención histórica de todos estos hechos? Para caer en un tema que hoy nos afecta. Desde hace un tiempo para acá, la política dominicana ha estado dominada por los intereses y la lucha simple por el poder. Y esto ha hecho que los partidos se alejen de las reivindicaciones necesarias que necesita la gente, pero no solamente de esas reivindicaciones, sino que se alejen en su totalidad del poder. En múltiples ocasiones he dicho aquí en la Z, y siempre he mantenido una posición coherente y la mantendré. Yo soy partidario de que haya un sistema de partidos políticos que funcione en la República Dominicana, porque después, cuando no estén los partidos políticos, cualquier cosa puede pasar, y lo desconocido muchas veces puede ser peor. Para centrarme en el caso particular, el PLD entró en una lucha desde el 2007 que dio al traste con su división en el 2020. Recuerden que Danilo fue a un proceso electoral, estuvo de 2004 al 2006 como secretario de la presidencia en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Ahí renunció, fue a una lucha contra Leonel Fernández, y posteriormente a su derrota dice: me venció el Estado. Desde ahí se enfilaron los cañones de la lucha interna dentro del PLD. Leonel se reelige, y posteriormente a Leonel no le queda alternativa que apoyar a Danilo Medina. Danilo Medina gana, y en su primer discurso de historia dice que Leonel trabajó más que él. Pero en el 2015 viene la propuesta de reelección en el PLD, y ahí se agudizan aún más los problemas. Y llegan al 20 y se divide con la victoria de Gonzalo Castillo. La idea que quiero transmitirle a la gente es que en la República Dominicana ya no hay lucha ideológica en los partidos políticos.
Y el no existir lucha ideológica hace que los partidos y los actores políticos no confronten el campo de las ideas. Tienen que irse a lo personal. Y sucede que al no confrontar en el campo de las ideas, ya lo que domina es el deseo de poder, por poder, y el interés económico que puede venir marcado por los partidos políticos, por alguna vinculación con sectores empresariales. En el PLD, en el 2020, con su división, se rompió todo. La división del PLD y la creación de la Fuerza del Pueblo rompió todo entre los dirigentes de esas dos organizaciones, que obviaron la lucha de ideas dentro de ese partido y se fueron a una lucha intestina personal que dio al traste con una agudización de la división de ese partido, al punto que los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, hoy Fuerza del Pueblo, fue lo que le hicieron la oposición más férrea al PLD en el 2020. La oposición más dura que le hicieron al PLD se la hizo la Fuerza del Pueblo. O sea, la astilla del mismo palo. Y eso, ¿a quién benefició, ingeniero? ¿Usted que fue testigo? Al PRM. ¿Qué pasó? Que los dirigentes bochistas, PLDistas y de la Fuerza del Pueblo no dejaron una ventana abierta, no dejaron espacio a nada, se enfrascaron en una lucha por el poder y de intereses, cuerpo a cuerpo, sin mirar hacia el futuro, de que en la política debe haber una guerra de ideas, no una guerra personal, que puede tener en un momento algún tipo de coincidencia para poder unificarse. Hoy no hay alianza en el PLD y la Fuerza del Pueblo porque la dirigencia de ambos partidos políticos rompieron, como dicen popularmente, rompieron el saco, no dejan espacio a nada. Los de la Fuerza del Pueblo fueron muy agresivos contra el PLD. Los de Danilo del PLD fueron muy agresivos contra Leonel y no dejaron espacio a dejar la puerta media abierta para por lo menos sacar la cabeza y decir, vamos a sentarnos, a discutir, a hablar, puntos de coincidencia que den mejora al país y que nos permitan estar en el poder. No, rompieron todo. Y esa lucha hoy es la que imposibilita una alianza electoral de la Fuerza del Pueblo con el PLD y del PLD con la Fuerza del Pueblo, diciendo aquí que es una alianza que lo beneficia a ambos, pero que es imposible que se pueda producir. Miren cómo son las cosas. Una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD lo beneficia a ambos, pero es imposible es imposible que se pueda producir. Porque los daños, los ataques fueron tan feroces, fueron tan agresivos, que no dejaron espacio a poder en algún momento sentarse en la mesa de la negociación o en la mesa de la discusión, ver más allá de la curva. Esto es una experiencia para lo que vemos los procesos políticos y para los partidos políticos. Los que están en los partidos políticos deben entender que la política y las campañas electorales son guerra de ideas, no guerra fratricida por el poder o por los intereses. Bien pudieran hoy unificarse los PLDistas y los miembros de la Fuerza del Pueblo, pero es difícil porque el daño fue demasiado profundo, el odio fue demasiado grande, lo derramado, lo vivido fue demasiado agresivo, y eso hace que no haya punto de coincidencia entre esas dos organizaciones, al punto que la Fuerza del Pueblo se va del PLD, es más agresivo contra el PLD y posteriormente pacta contra aquellos que sacan del poder al PLD. Pero no obstante eso, no dejaron espacio a nada. Dirigentes del PLD aspiraron por el PLD para después salir a la Fuerza del Pueblo y hoy son buenos alcaldes, son buenos diputados, pero no pueden volver porque se hicieron tanto daño en esa lucha fratricida por el odio, que si bien es cierto,
debo de reconocer, Leonel la manejó como una lucha política, pero muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo y muchos dirigentes del PLD la llevaron como una lucha personal que no dio espacio a nada. Hoy no hay espacio a la alianza entre la Fuerza del Pueblo porque salieron del campo de las ideas para entrar al campo personal, el campo de los intereses, en la lucha de poder, y en definitiva eso terminará afectando el sistema de partidos políticos, porque cuando se deteriora la Fuerza del Pueblo, cuando se deteriora el PLD, es el sistema que sufre, porque ve uno de sus actores, como son los partidos políticos, desangrarse, caerse y dañarse. Francis.